también, hermano, podemos ver de esa persistencia. ¿Cuántas veces, hermano, a veces Dios tiene que llevarnos al desierto? Yo conozco personas que Dios le ha dicho, te quiero en los hospitales, te quiero llevando mi palabra, te quiero con una palabra revelada, y tiene Dios que enfermarle a una persona. A veces, hermano, no queremos caminar para llevar una palabra. Y el Señor nos está diciendo que aunque nosotros sabemos que Israel estaba en Egipto, Israel era egipcio, porque Israel había nacido en suelo egipcio. Aunque su descendencia era israelita, Israel tenía también mentalidad egipcia y se adaptó a la comodidad y al sistema de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto te enseña a tener las cosas al modo tuyo. Porque hay personas que quieren servirle a Dios. Porque hay personas que se descarrian en medio de su llamado cristiano. Porque no están acostumbrados a pasarle desiertos a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. El ministerio para las naciones, maná del cielo. A través de estos medios, de nuestro canal, queremos extenderle un saludo caluroso a nuestro amado Jorge Pérez, un gran joven de Dios, ministro de Cristo, primeramente un gran joven de Dios, ministro. También está al frente del ministerio Tabernáculo de Dios para las Naciones, y también está al frente de la Rencal, de la empresa Oasis. Gloria al Señor, sea Dios bendiciendo en gran manera la vida de mi amado Jorge Pérez. Es un muchacho muy humilde, hermano. Hay personas que están preparadas para tener toda la prosperidad espiritual que Dios le pueda dar, porque caminan en un nivel de humildad y de grandeza muy fuerte. Dios bendiga ese poderoso equipo, ese equipo de Zoom, ese ministerio, hermano. Ese joven está fuera del país y tienen un ministerio de orar todos los días a las 5 de la mañana, hermano, bajo frío, bajo cero, clamando la gloria de Dios. Pastora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del camello y del desierto. Wander, ¿cómo le vamos a poner de tema? ¿Cómo estar preparado para el desierto? Pastora, ¿por qué usted va a hacer alusión del camello? Porque me dio mucho impacto, y ayer Wander, Ley, Margarey y yo estábamos escudriñando las escrituras, entramos en un tiempo de estudio bíblico y estábamos, amados, meditando y empezamos a escudriñar del camello. Y la gloria es para Dios, porque a veces sabemos, hermano, que un animal no es igual a un ser humano, porque los animales solamente tienen aliento de vida y tienen cuerpo, pero no tienen intelecto, ese nivel de inteligencia, no tienen inteligencia ninguna, ni raciocinio tampoco. Pero hay animales que tienen atributos de Dios. La Biblia habla de los 4 seres vivientes, y cuando usted ve, gloria al Señor, cada uno de estos animales tiene características de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos, mis amados, del león, se hace mucho alusión a lo que es, gloria al Señor, de lo que es, gloria al Señor, de lo que es atributos del Señor. Vemos el águila, que se compara con la vista. El león representa autoridad, representa reinado, grandeza. Se identifica como el león de la tribu de Judá. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que a veces hay personas que pasan por niveles de desierto y ellos piensan que su desierto es para muerte. Y muchas veces, hermano, por eso la Biblia nos habla de esa poderosa parábola de las vírgenes imprudentes y de las vírgenes insensatas. Y vemos que al final de la jornada todas
tenían las mismas condiciones. Estaban durmiendo, estaban esperando el esposo, todas cabecearon, tenían lámpara, tenían aceite, pero no era suficiente. Y cuando vemos todo eso, nos podemos dar cuenta, gloria sea el nombre del Señor, que hay una gran diferencia. ¿Y qué era? Y es que hay personas que no están preparados para ciertos desiertos porque no tienen un almacenamiento espiritual. El creyente o la creyente que no tiene almacenamiento espiritual es aquella persona que no tiene una vida de ayuno y oración. Y llega ese momento de ese desierto, llega ese momento de ese proceso que no hay resistencia. Por eso, hermano, yo digo que los camellos vienen siendo como los Daihatsu de ese tiempo, porque eran animales de carga, animales que tenían que llevar un peso. Hermano, y nosotros a veces pensamos que el evangelio de Cristo es una carga. El Señor dijo en un sentido figurado: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Mire que no te hablo de una carga, gloria sea el nombre del Señor. Pero el camello, hermano, dice que Juan se vestía de pelo de camello. O sea que una de las características del camello era que su piel servía para vestido. También dice la palabra que, hablando así del camello, dice que más fácil era para un rico pasar por el ojo de una aguja. Más pasaba un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y podemos ver esto, no es literal, porque ese concepto de aguja no existía. Lo que se llamaba aguja era una hendidura que había en las puertas del redil de los pastores. Era algo sumamente estrecho y era imposible que un camello pasara por ahí. Pero a mí me fascina algo, y es que yo escudriñando ayer, yo no sabía que el camello era tipo de humildad. Hay personas, hermanos, que siendo creyentes no conocen el don del servir. Y a veces Dios tiene que pasarlo por ciertos desiertos para enseñarlo a ser desprendido. Hay cristianos, hermanos, que ellos solamente piensan en la necesidad de ellos, de sus hijos y de su familia. No tienen ese corazón de ayudar ni ese espíritu de misericordia. Pero mire la actitud: el camello se baja. Cuando alguien quiere subir a un camello, usted ve que el camello se baja. ¿Quién le dio esa inteligencia al camello? El camello se baja para tratar, para que la persona se suba, aunque aún él sabiendo, gloria al Señor, que esa persona va a ser una carga. También, hermano, podemos ver de esa persistencia. ¿Cuántas veces, hermano, a veces Dios tiene que llevarnos a desierto? Yo conozco personas que Dios le ha dicho: te quiero en los hospitales, te quiero llevando mi palabra, te quiero con una palabra revelada, y tiene Dios que enfermarle a una persona. A veces, hermano, no queremos caminar para llevar una palabra. Y el Señor nos está diciendo que, aunque nosotros sabemos que Israel estaba en Egipto, Israel era egipcio, porque Israel había nacido en suelo egipcio. Aunque su descendencia era israelita, Israel tenía también mentalidad egipcia y se adaptó a la comodidad y al sistema de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto te enseña a tener las cosas al modo tuyo. Porque hay personas que quieren servirle a Dios. Porque hay personas que se descarrian en medio de su llamado cristiano, porque no están acostumbrados a pasarle desiertos a Dios. Israel se quejaba en medio de ese desierto y le decía al Señor: la cebolla, los ajos y los melones. El enemigo no le importa, las almas no le importa que el enemigo lo tenga atado. Si me diste dinero, si me diste un estilo de vida, ¿por qué? Porque muchas veces vamos a caer en el desierto. ¿Pero por qué? Porque no podemos, hermanos, estar en ganancia deshonesta. Por eso es que el desierto es desierto. Y si algo especial tiene el desierto, hermano,
es que al enemigo le fascina mandarte las tentaciones prohibidas en medio de un desierto y en medio de tu ser evangélico. No, porque yo podía coger 10,000 pesos, yo podía infringir, hacer cosas ilícitas. Un ladrón en el barrio robó, yo tenía siempre 10,000 pesos clavados. Y yo agarraba y le compraba a ese delincuente y luego lo vendía más para abajo. No, porque yo podía agarrar 50,000 pesos y prestarlo al rédito. Pero cuando vengo al evangelio, que tengo un evangelio genuino, la Biblia me manda a mí a que no puedo tener mi dinero en usura. Entonces, hermano, podemos entender cómo Dios quiere capacitarnos para el medio de ese desierto. Pastora, yo no, yo no puedo. Hay gente, hermano, que saben que tienen las fuerzas desiertos económicos. Y yo le decía a una persona que aprecio y respeto mucho, le decía, amado, en los desiertos no se toman atajos. Hay personas que saben que todos los negocios que hacen están como cuando el Señor estaba con Balaán, que todo lo que los caminos de Balaán, el Señor los turbó hasta que tuvo que mandarle la burra. Entonces, hermano, el desierto es sinónimo de santidad y el desierto es lo que te produce perfección. No vamos a ser masoquistas, no vamos a decir que el desierto es lo mejor que le puede pasar a un creyente, pero le puedo decir algo. El desierto es lo que Dios utiliza para acercarte a Él, porque el desierto, gloria al Señor, es la medida y es la capacidad para Dios llevarnos a nuestro destino profético. Muchas veces, mis amados y amadas, estamos en nuestra zona de confort. Gloria al Señor. Y Dios tiene que permitir una situación en nuestras vidas para Dios entrarnos en esa situación. Perdónenme, mis hermanos, que es que disculpen, a ponerlo en modo avión. Pues bien, amado. Entonces, muchas veces decimos, pastora, no, el desierto nunca. Un desierto es para muerte, porque los desiertos es lo que Dios permite para capacitarnos. El desierto es la capacitación para pasar al otro nivel ministerial. Nunca, amado, que se habló de desierto, porque vemos panoramas, vemos a una Agar que estaba en un desierto, pero en ese desierto salió una palabra profética de una promesa a su hijo. Vemos a Jacob cuando iba en ese desierto y iba a pasar ese desierto inhóspito, camino a la casa de Labán, a su tierra y a su parentela. Pero vemos cómo de ese desierto salió una promesa que luego Jacob vio el cumplimiento de eso que se le reveló y de que se le manifestó en el desierto. Pero muchas veces, hermano, no estamos dispuestos a ser procesados. He escuchado personas, hermano, que ellos en su humanidad dicen amar a Dios, pero cuando se ven en tantos procesos dicen, no, pastora, yo no aguanté. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué puede un creyente, amado, decir, pastora, yo no aguanté un proceso? Porque el proceso lo agarró descuidado. Y sí, amado, si vemos esa situación de personas que a ciertos niveles del desierto, ellos no pueden resistir. ¿Por qué? Porque el desierto te confronta, el desierto te hace ver a ti mismo en realidad quién tú eres. Pero siempre en el desierto fue por un motivo y siempre en el desierto hubieron promesas, pero entraron en cumplimiento de parte de Dios. Por lo menos vemos, vuelvo como le decía ahorita, que Jacob entró en esa situación cuando salió siendo perseguido por Esaú, su hermano. Y vemos cómo era en ese desierto, es que él tiene la promesa de que se le revela que era ese lugar. Dijo, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Y vemos el cumplimiento. Toda persona que ha entrado en un desierto, le digo bienvenido
al diseño del Espíritu Santo. Porque Dios no es un Dios que te maltrata ni te golpea, pero tampoco Dios tiene la intención de procesarte por procesarte. El desierto es equivalente a que Dios va a trabajar áreas en tu vida. Dios va a trabajar áreas que tú piensas que las has superado y otras que tú vas a decir, wow, yo pensé que en esta o tal cual situación yo me iba a morir. Y Dios te hace entender que no, que tú y Él son mayoría. Pastora, ¿y cómo yo puedo hacer para pasar el desierto? Tú tienes que identificar cuáles son las áreas que Dios quiere moldear. Y mientras más tú entiendas el carácter de Dios en tu vida, el plan y el diseño y la anchura, mejor será para ti porque el desierto no depende de ti. O sea, la durabilidad, perdón, del desierto no depende de Dios. La durabilidad del desierto depende de la actitud con la que tú tomes el desierto y la actitud con la que tú decidas cambiar esas partes. El Cordero fue llevado por el Espíritu al desierto, pero fue para ser fortalecido, porque el Señor en ese desierto entró en una íntima comunión con su Padre amado, en ayuno y en oración, que fue algo muy poderoso y que fue algo muy sublime. Era un momento de encuentro y él estaba llenándose porque él iba a descender en el poder del Espíritu. Entonces, vemos qué produce el desierto. Pastora, tú estás llamando desierto, no, es que estar en nuestra zona de confort es peligroso. Porque el desierto no te da tregua porque tú quieres salir de él. Porque en el desierto tú tienes que gritar como Ismael para que el ángel de Jehová te socorra desde el cielo. En el desierto se te tienen que abrir los ojos del entendimiento para que el Espíritu Santo te abra los ojos como se lo abrió a Agar en el desierto y vio el agua. Hay que tener ciertos alineamientos para poderle pedir al Señor y decirles a Dios que nos ayude. Y cuando escuchamos la palabra desierto, escuchamos infierno. Y la palabra desierto significa proceso, pero significa propósito, significa moldeamiento y significa victoria. Entonces es mejor que nosotros en el nombre de Jesús decidamos avanzar y echar hacia adelante y no tenerle miedo al desierto. A veces estamos pasando proceso y decimos, wow, estoy sola en este desierto. No, no es que nadie te dejó ni que estás solo. Hay desierto que Dios va a quitar personas de ti. Hay personas que inclusive van a ser afectadas para procesarte a ti. Hay personas que tienen padre, hermano, marido, familiares, que todas sus provisiones dependen de esos seres queridos y llegan a tal dependencia que creen que ellos dependen de esa persona y no de Dios. Y hasta esa persona se ven afectada en sus finanzas y en sus economías. Para Dios darte una lección a ti que tu familia, esa amiga que te ayuda, ese es el que te tiende la mano, no es tu bendición. Porque Dios es que pone el querer y Él es el que da la fuerza al cansado. Y Él es el que toca. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que tomar ese proceso de vida como una lección para poder darle escarmiento a otro. Y que el desierto no es para muerte. Vemos a Agar cómo salió del desierto con Ismael. Vemos a David que anduvo de desierto en desierto, de cueva en cueva, escondiéndose de Saúl. Y cuando Dios lo procesó y lo alineó, entonces Dios lo puso en su asignación. Jacob entró a la casa de Labán como peregrino, pero luego que él entró al desierto, vemos que el que entró al desierto no fue el mismo que salió, porque cuando él fue de aquí para allá, él lo que tenía era una palabra profética de una promesa, como hacen dos buenos amigos, que hay amigos que dicen, yo lo que hice fue que empeñé mi palabra con él. Le dijo, Dios, dame. Y como él entró,
a casa de Labán no fue como salió. Y aunque él tuvo que pasar por ciertos lugares, no fue igual, porque ya venía un Jacob procesado, quebrantado, con experiencia, muy trabajado. Dice la palabra que trabajó por 20 años la tierra de Labán. Él lo dice textualmente. Y también él dice que trabajó los años que trabajó por su esposa. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice en esta hora, mis amados? Que tenemos que tener cuenta y tomar el dominio y el control de nuestra vida, decirle a Dios que nos ayude a nosotros a tener dominio propio y que Él se empodere de nuestras vidas y que no entendamos ni vayamos a pensar que las situaciones difíciles por las cuales estamos pasando no son. Si Moisés no pasa por el desierto, no es trabajado por Dios ni capacitado para entrar en el cumplimiento de esa asignación que Dios le habló. Si Abraham no cruza y viene de Ur de los Caldeos, no podía experimentar a su amigo, el Dios del cielo, y no hubiese sido usado por el Dios del cielo para marcar millones de vidas en todos los tiempos, eras y edades. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Que tenemos que cuidar nuestra vida en santidad y en integridad y tratar de caminar alineada, porque los desiertos que son trágicos son los que son provocados por nosotros. A veces usted cree que no tienen tiempo de caducidad y a veces usted tiene que dejar que sea Dios que les revele para redimirle ese desierto. Porque cuando hablamos de desobediencia es porque se alteró algo en el mundo natural y tiene en el mundo espiritual y tiene repercusiones en el mundo natural. Gloria al Señor. Wanderley, ¿cuánto van? Gloria al Señor. Entonces, ¿alguna pregunta, Wander? Tiene que pedirle a Dios que le dé fuerza de debilidad. Y si el desierto no es tan fuerte, en medio de ese desierto hacer lo que no hicimos en el tiempo de reserva. Entrar en un proceso de ayuno y oración, porque hay ciertas tentaciones. La tentación es improvisada y una tentación viene de algo que a ti te gustaba en el mundo, que era pecaminoso, pero que tú entiendes que tú lo superaste. Entonces tú eres puesto a prueba. Nadie es tentado con lo que no te gusta. No, a mí me vino una tentación. Puede de que te llegue, pero va a pasar algo. Y es que cuando eso te llegue, tú vas a decir, pero mentira, diablo, porque a mí no me gustaba eso. Ese no es mi estilo. Entonces, el enemigo le gusta siempre tomar no las cosas que tú sabes que te eran obstáculos, sino cosas, no cosas que no te eran obstáculos, sino las que a ti te eran obstáculos, pero automáticamente tú dices, diablo, pero esto era lo que me hacía la guerra en el mundo. O sea, tú no tienes ni parte ni suerte. La tentación es circunstancial y es de repente. Y la tentación siempre va alineada con algún desliz que tú tuvieras en tu niñez o algún descuido o algún gusto o alguna práctica que tú tenías antes de conocer al Señor. Cogiste un préstamo, cogiste un préstamo en el banco, no estás trabajando, empezaste a pedir prestado porque según tu Dios te habló. Dios no te habló, tiene 2 años en el negocio y tú no has visto nada, te endeuda. Cosas. Tú te das cuenta cuando es un desierto, una tentación, cuando van en contra de los establecimientos de Dios, de los decretos del Señor. Y también cuando tú no entras en ese nivel de obediencia, cuando tu desierto es producto de algo pecaminoso, desobedeciste, cogiste un dinero prestado que no debías de coger, no lo pagaste,
Caíste con una mujer que no era tu esposa, porque esa hermana sutilmente te seducía. El asunto empezó por una llamada telefónica. Entonces, cuando la mujer se te vaya, la mujer se te deje y te deje el hogar, ¿cómo se llama eso? ¿Desierto o consecuencia de pecado? Amén. El ayuno y la oración, el silicio y la lectura de la palabra. El camello tiene resistencia para caminar 100 kilómetros en el desierto y tiene capacidad para durar varios días sin beber agua y sin ingerir alimento, porque en sus jorobas tiene el almacenamiento, dicen algunos. Que ore, que se confíe en Dios, que todo, no es cliché, todo proceso tiene tiempo de caducidad y que hay una expresión muy humana que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Y eso es verdad de toda la verdad. Lo que no te mata es una experiencia y es un escalón más que tú vas a alcanzar. Yo, si tú estás escuchando este video, pon tu manito en el televisor, en tu pantalla, en tu televisión o en tu celular o en tu tablet. Vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, Dios de amor y de misericordia. En esta mañana, Señor, yo te presento, Dios mío, cada uno de mis hermanos y hermanas que están detrás de cámara, que están pasando, Señor amado, situaciones difíciles, que están pasando por procesos, por levantamiento, por escasez, por salud. Dios mío, extiende tu mano de misericordia. Glorifícate de una manera especial y abre, toca, cancela, cubre, guarda y bendice. Ayúdanos a todos a estar firmes en tu camino y ayúdanos a guardarnos irreprensible en alma, cuerpo y espíritu. Amén, amén, mis amados. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, envuélvete como un repollo, préndete como una abeja, sacúdete, habla lengua, pero no te apartes de los pies de Cristo. Un beso y un abrazo a la distancia. Shalom, Ubrajo, que el eterno Yahweh te bendiga, como dice Heredia.